Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Hoy estoy muy contenta, estoy muy agradecida porque hoy tengo una invitada muy particular. Siempre ha sido particular, especial, pero hoy hace la diferencia. Hoy está aquí con nosotros Denise Mejía Mora. Bueno, ella es mi hija, aquí se las presento. Ella es psicóloga clínica, a ella le gusta trabajar la consulta privada, pero además trabaja en desansiedad. Entonces, hoy está con nosotros aquí. Denise, bienvenida, qué honor. Hola, hola. Pues mucho gusto de poder estar aquí acompañando en Hablando Claro por primera vez. Ahora sí que por fin se nos hizo como madre e hija, ¿verdad? Sí. Pues espero que ahora sí que este tema sea de interés para las personas. Para mí en lo particular es un tema muy importante que realmente me he metido pues de lleno. Ahora prácticamente trabajo día a día en este tema con personas que tienen ansiedad. Entonces, pues ahora sí que vamos a darle. Con todo. Muy bien, pues bienvenido, gracias por abrirnos sus hogares para escuchar este tema y efectivamente ya Denise dijo el tema, vamos a hablar acerca de ansiedad. Creo que es un tema que hoy día se está padeciendo mucho. No se habla mucho de manera general. La gente que vive ansiedad procura no hablarlo tanto, quizás por pena, quizás porque no sabe cómo manejarlo, pero queremos dar esta información. Creo que la pandemia ha llevado, el aislamiento también ha llevado a que las personas vivan, y no solamente las personas adultas, los jóvenes, los adolescentes, aún los niños. Entonces vamos a empezar. A ver, Denise, ¿qué nos podrías decir acerca de la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Vamos a aclarar esta palabra. Sí, como la definición. Pues yo creo que en términos generales podríamos decir que la ansiedad es un estado y estas palabras van a ser claves porque prácticamente son el origen de la ansiedad, de este estado de miedo, angustia y también podríamos hablar, hay mucha tensión. Tensión emocional, igual vamos a estar tocando esta parte de la tensión emocional a lo largo del tema que se produce en las personas. Entonces, digamos que es este estado latente, es decir, presente dentro de estas personas que viven ansiedad. No hay una causa clara, no pueden decir me siento ansioso por esta razón, sino que lo que sucede en muchas ocasiones cuando les da ansiedad y sobre todo se manifiesta de diferentes síntomas. Uno de los síntomas, vamos a ver, son muy importantes los síntomas físicos. Las personas dicen, no sé por qué. Estaba viendo la tele y me dio un ataque de pánico, estaba tranquilo en mi casa y me dio un ataque de pánico, me empecé a sentir mal, me empecé a sentir que me ahogaba. Entonces, aparentemente no hay una causa clara, directa para las personas que experimentan estos sentimientos de miedo, angustia y tensión. Y los hacen sentir mal. Vamos a ver que hay niveles de ansiedad. De hecho, en todo hay niveles, pero la ansiedad no es la excepción, que es leve, moderado y grave, ¿no? Okay. Pero cuando existe ansiedad moderada o grave, las personas ya se empiezan a sentir mal y fuera de sí mismas. Es entonces que justamente les afecta qué niveles o en qué niveles se ve reflejado, estamos hablando corporalmente, los síntomas, como les decía, son físicos, también a nivel mental, porque esta parte es muy importante donde están los pensamientos. Los pensamientos juegan una parte fundamental también dentro de la ansiedad y a nivel emocional, ¿no? Entonces, Seguramente ahorita nos vas a hablar acerca de los pensamientos, ¿verdad? Un poquito más amplio. Entonces, no corramos. Entonces, esperamos. Ahora, ¿cuáles son las causas de la ansiedad? Si nos puedes hablar un poquito de esto, las físicas, las psicológicas y las ambientales. A ver, explícanos cada una de ellas. cada una de ellas, o podemos empezar a diferenciar, yo creo que esta parte hay que tenerla clara,
porque a veces se confunden las causas con los detonantes. Porque a veces, por ejemplo, ante un evento importante, puede ser, lo que pasa es que me corrieron del trabajo. Es un evento importante y se detonó la ansiedad, pero no quiere decir que el detonante sea la causa. Generalmente las causas son más profundas, van más allá, y esto tiene que ver con un sistema de creencias que la persona ya trae arrastrando. Es decir, puede ser, y en muchas ocasiones me toca platicar, obviamente con personas que experimentan esta ansiedad y dicen es que lo que sucede, ya están adultas, ya están grandes y experimentan estos niveles altos de ansiedad y dicen es que me corrieron del trabajo, hoy día la pandemia se desató muchísimo, es que la pandemia, es que una situación en casa, un divorcio, lo que sea, pero de repente rascándole, yendo como más atrás, empiezan a darse cuenta, es que yo era muy nervioso desde que era niño, es que yo tenía muchos miedos desde que era niño. Entonces ya vienen arrastrando como una situación, una causa que tiene que ver con un sistema de creencias ya arraigado. De hecho, o podemos decirle estilos de pensamiento, también podemos decir estilos de comportamiento que no son buenos para la persona, es decir, estilos de comportamiento contraproducentes, como por ejemplo un estilo de vida que no se toma en cuenta en absoluto, donde toda la vida ha sido, por ejemplo, ver por los demás, cuidar a los demás, cuidar a los demás, cuidar a los demás. Eso también encuentro muchísimo en las personas cuando están al cuidado de las otras personas, se empiezan a descuidar, claramente no tienen tiempo para cuidarse a ellos. Entonces, cuando se genera un descuido, ¿no? Este estilo de comportamiento, como te digo, lo que sucede es que se descuidan su cuerpo, su alimentación, sus deseos, o sea, qué es lo que yo quiero hacer, proyecto de vida, absolutamente todo. Es un olvidarse. Y al fin y al cabo, estamos hablando de la definición, cuando explicaba qué es la ansiedad, es tensión. Entonces, cuando existe esto, te dejas a ti mismo, ¿qué es lo que sucede? Emociones posiblemente reprimidas, situaciones también ahí que no les hacemos caso, que se van acumulando, que van generando tensión a lo largo del tiempo. Y por lo tanto, cuando hay un detonante, es que aparece mágicamente la ansiedad. También podría ser al fin y al cabo tiene que ver con estilos de pensamiento, tiene que ver con, esto está muy relacionado con baja autoestima, ¿no? Baja autoestima también tiene que ver con el olvidarse, al fin y al cabo, ¿no? Hoy día, como les he mencionado, que trabajo con personas con ansiedad, trabajo mucho con esto de la ansiedad, tenemos dentro de este grupo que yo trabajo, esta perspectiva respecto de la ansiedad, al fin y al cabo es un llamado hacia que algo, o sea, porque al fin y al cabo es mente, emocional y el cuerpo que está reaccionando. Entonces es un llamado a que algo no está funcionando bien. Y de hecho, al fin y al cabo, sí, aquí sí lo voy a mencionar, en donde tiene que ver, ya cuando se llega a un trastorno de ansiedad, trastorno quiere decir girar en sentido contrario, ¿no? Es decir, que algo estoy haciendo o algo está pasando dentro de mi mente, de mi cuerpo, de mis emociones, de mi espíritu también, que no está funcionando y no estoy haciendo lo que voy a decir debería, no en el sentido de deber ser, sino como normalmente o al fin y al cabo desde las necesidades básicas, ¿no? Como el amor propio, relacionándolo a la parte de la autoestima. Entonces, ya ahí digo, respecto a los detonantes pueden ser muchísimos. Puede ser porque a veces se habla mucho respecto del trauma. Un evento que genera un trauma. Un trauma es cuando hay una emoción fuerte, generalmente negativa, que genera dolor a la persona. Es entonces cuando a través de este evento se detona absolutamente todo. O bueno, el trauma pudo ser previo también, ¿no? Digamos que estos estilos, al fin y al cabo, los estilos de comportamiento, las creencias, las aprendemos en casa, ¿no?
Entonces, pudiera ser que el trauma se haya generado desde ese entonces, desde ese momento. Ok. Por ejemplo, este trauma, esta experiencia, niños podrían manifestarlo y entonces iniciar un estado de ansiedad a muy corta edad. Sí, desde muy chiquitos. Sí. Sí, de hecho, como decía, que las personas muchas veces platicando y ya haciendo como conectando, porque la idea pues es empezar a conectar con eso, decía, como respecto del mensaje de mi cuerpo, ¿no? O sea, porque es tratar de buscar cuál es esa causa que no estoy encontrando, ¿no? Entonces empiezan a decir, lo que pasa es que yo era muy nervioso de niño, ¿no? Y digo, yo lo voy a decir aquí abiertamente porque he llegado a desansiedad, porque digo, está en las redes sociales, yo experimenté ansiedad a niveles pues bastante fuertes, ¿no? Hasta llegar a ataque de pánico. Y yo también, en su momento yo decía, lo que sucede es que yo era una niña muy nerviosa, yo era súper, súper, súper nerviosa. Entonces, obviamente cuando eres niño no sabes, y de hecho puedes ser adulto y no saber, porque depende de los niveles y depende los síntomas, cómo se esté manifestando la ansiedad, no dices, es que es ansiedad, ¿no? Y bueno, también el desconocimiento que hay y bueno, el tema de las emociones y no hay como un acercamiento con el tema como de la mente y todo eso, pues no sabes, simplemente tienes los síntomas. Por ejemplo, miedos, ¿no? Que están muy chiquitos y tienen miedos así como, pues miedos raros y lógicos, porque mucho vamos a ver que está el pensamiento, ¿no? Existe este sistema de creencias que se instalan estas creencias irracionales, porque es a partir de la interpretación que hacen las personas, o que hacemos, todos en algún punto de todas maneras generamos algún tipo de idea irracional, un pensamiento irracional. Esto es que no está pegado a lo real, a lo tangible, a lo que sí. Por ejemplo, un pensamiento irracional, para poder explicar y que puedan entender como desde esta perspectiva, es que está pensando mal de mí. Es completamente irracional, porque no puedes saber lo que el otro está pensando. Claro. Entonces, por ejemplo, en la ansiedad sucede mucho esto, ¿no? Como hay baja autoestima, o sea, todo lo que estoy diciendo, como todos los factores y todo lo que voy mencionando es, lo que pasa es que seguramente está pensando que yo me robé la pluma, pero no es cierto, y entonces, y el pensamiento irracional se empieza a viajar, ¿no? Y entonces ahí es cuando el pensamiento juega un papel súper importante, porque la persona que experimenta ansiedad lo vive como cierto. Dice, sí, está pensando. No se detiene a decir, no, es que no es verdad. Pero por eso, regreso a que si un niño puede experimentar esto, desde ahí empiezan estos miedos, ¿no? Y es muy frecuente eso en primaria. Bueno, yo escuchaba de niños, Ajá. ¿verdad? De que eso sucede. Ajá, que empiezan a pensar, es que tienen pensamientos que el otro está pensando respecto de mí. Uh-huh. Sí, como de fantasía, ¿no? Pero aquí el punto, por ejemplo, porque va a ser muy importante a nivel contextual, como a nivel de esta estructura, por ejemplo, de la seguridad, porque al fin y al cabo, si nos regresamos a la parte de que la ansiedad es un estado de miedo, de inseguridad, de angustia, creo yo, y lo repito una y otra vez, que la clave aquí es la inseguridad que se genera, ¿no? O sea, este estado como de inseguridad, de incertidumbre, Sí, que claro. si nos vamos hacia atrás, y en todos los casos lo podemos ver, es una seguridad, y yo le digo siempre, es como una estructura que no se formó. Por X, oye, por la familia, por algún evento, por que si vio ciertas conductas con los papás, que si las emociones no se hablaban en casa, como X o Y, esa seguridad no está bien formada. Y entonces digamos que si tú no tienes una seguridad interna, o sea, contigo misma, que al fin y al cabo tiene que ver con autoestima, Claro. por supuesto que va a ser, o sea, esta fantasía que puede ser medio normal, ¿no? O sea, podemos llamarle normal, es que es términos de normalidad, es un rollo, Okay. pero que puede ser un tanto normal dentro, por ejemplo, en la infancia, pero una persona que no tiene esta seguridad
esta base sí va a ser más fácil que, es que sí, no me aceptan, no me quieren, está pensando. Y entonces ya, una serie de factores que a lo largo del desarrollo se puede ver que como si se fuera reforzando. No sé si me explico con eso. Sí, ahora tú consideras, pensando en esto que estás diciendo, cuando los niños empiezan a manifestar, porque las personas que seguramente tú tratas eran nerviositos desde pequeños. ¿Será que los padres tomamos conciencia de ello y como que le damos el peso, el valor, la importancia que debería de ser, o la cultura te lleva como, no pasa nada, es un niño, todo está bien, va a salir adelante, o no pienses de esa manera, échale ganas? A ver, ¿qué nos podrías decir? Sí, yo creo que va muchísimo por ahí, muchísimo con la falta de cultura. Hoy día yo creo que justamente creo que sí ha detonado mucho la época, como la necesidad por darle una importancia, un valor, ya hacer lugar a la salud mental en nuestras vidas. Creo que sí veo un antes y un después de todo lo que ha sucedido, porque ha habido como un boom, digamos, ¿no? Pero apenas se está haciendo, y digo, yo como promotora de la salud mental, sí veo que se está haciendo un gran avance, impresionante, pero veo como todo el detrás. Había una falta, o hay, sí todavía hay, porque digamos que es como el inicio, ¿no? De conocimiento y de valor, porque seamos súper honestos, yo todavía unos años atrás no, la parte de la psicología no cabe, ¿no? O sea, estás loco si vas con el psicólogo. No, una resistencia impresionante. ¿Qué deja ver este tipo de pensamiento? Que, por supuesto, si una persona se está sintiendo mal, está teniendo estos síntomas de ansiedad, es como, ¿por qué te sientes así? Es extraño, y hasta la familia puede decir, no te sientas así, no tengas miedo, es ilógico. Ese tipo de comentarios que los papás, porque no está en su entendimiento, igual no es a propósito, pero no está dentro, yo le digo, dentro de los recursos de las personas. Entonces, no se les da un apoyo adecuado, esa es una realidad. Las familias muchas de las veces no se les da un apoyo adecuado. Yo tengo personas que me dicen, es que lo que pasa, mi mamá, siendo alguien que nada más tiene a su mamá, mi mamá me dice que deje de estar así, que nada más estoy haciendo un drama, que estoy loca. Y obviamente necesitando un apoyo, ¿no?, para salir de eso, porque hay posibilidades de salir de manera individual de un ataque de ansiedad. De manera individual, yo creo que ya están, porque si estamos hablando de un ataque de ansiedad, ya estamos hablando de niveles altos de ansiedad. Entonces, creo que cuando hay niveles altos, de hecho moderado y elevados, o sea, altos, es importante buscar un tipo de tratamiento, porque al fin y al cabo es un tratamiento integral. Como vemos, no solamente es a nivel del pensamiento, o sea, no se sufre acá internamente, se sufre a nivel físico también, y eso les asusta mucho a las personas. Por ejemplo, ¿podrías mencionar de qué manera se manifiesta en el cuerpo físicamente? Sí, el papel del cuerpo es sumamente importante, juega un papel súper importante. Voy a explicar un poquito porque creo que sí es importante entender cómo es, digamos, como el ciclo, voy a llamarle así, de la ansiedad, en donde digamos que las personas tenemos esta capacidad, le voy a decir, adaptativa. Al fin y al cabo es una manera de supervivencia, siempre le llamamos así, en donde todos hemos experimentado ansiedad, ¿no? Estos síntomas, pero son posiblemente muy efímeros. Les voy a preguntar, y yo creo que todos en algún momento hemos sentido, bueno, voy a irme a un ejemplo súper claro, el temblor que vivimos recientemente. En el 17. Ajá, hace unos años todos experimentamos ansiedad, ¿no? Todos fue así como te sientes inseguro, no sabes lo que está pasando y tu cuerpo reacciona.
tu cuerpo lo que hace instintivamente es tratar de salvarte, tratar de recuperar el equilibrio. Entonces, digamos que se liberan unas sustancias, la adrenalina, por ejemplo, es una de ellas, que lo que hace es mandar, ¿no?, es toda esta adrenalina al cuerpo de tal manera de lograr esta supervivencia. El sistema nervioso regula un montón de cosas en nuestro cuerpo, como es la visión, por ejemplo. Voy a decir los síntomas del sistema nervioso cuando se genera ansiedad. Adelante. Que puede ser visión borrosa, de hecho puede haber como zumbido en el oído, dolores de cabeza, porque hay mucha tensión, o sea, digamos que los músculos se contraen para poder luchar o huir. Luchar es decir, defenderte, salvar tu vida, o huir también defender, salvarte, ¿no? Toda esta adrenalina, digamos que al fin y al cabo se va energía y esto que sientes se va a manos y pies. Para puños, luchar, pies, correr. Entonces, justamente la sangre empieza a bombear de manera más rápida, el corazón empieza a latir súper rápido para poder hacerlo, para poder mandar toda esa fuerza. Entonces es ahí cuando se siente las palpitaciones fuertes, la taquicardia. Cuando nosotros estamos angustiados, yo creo que también todos en algún punto hemos experimentado esta angustia que digo, en donde como que te sientes así, una pesadilla, por ejemplo, y te despiertas así, ¿no? Sí. Justamente para hacer ese bombeo, ¿no?, del corazón, y la respiración es agitada. Por eso se siente como esa sensación como de ahogo, que no puedes respirar. La tensión en el pecho es sumamente importante, porque tratamos de proteger a lo más valioso que tenemos, que es nuestro corazón. Es instintivo, es impresionante, o sea, se me hace sumamente maravilloso el cuerpo. El estómago, todos los problemas estomacales, y ahí es donde podemos decir, oh sí, yo he experimentado ansiedad, y que al fin y al cabo estrés, mucho estrés, ansiedad, ¿no? Colitis, gastritis, todos los problemas estomacales, soltarse del estómago, en donde esto es porque, tanto es a nivel muscular, porque al fin y al cabo músculos, pero porque digamos que ahorita no es importante la digestión, ahorita es importante salvarse. Entonces todos estos síntomas son parte de la ansiedad, ¿no? Y voy a regresar y lo voy a unir respecto de la atención y de los pensamientos, porque al fin y al cabo estos pensamientos que se generan, yo decía, las causas de la ansiedad, todos los patrones de pensamiento desadaptativos o irracionales, en donde al fin y al cabo para la persona le representan un peligro, en donde es como lo que estoy pensando, ¿qué tal si mañana me pasa algo? La pandemia, también experimentamos ansiedad todos cuando recién empezó lo del coronavirus, ¿no? Y entonces, ¿qué tal si me enfermo y me muero? Y entonces todos estos panoramas, este pensamiento también puede ser el sistema nervioso, y todo esto que he explicado puede ser a partir de un pensamiento que tú sientes que es peligroso, y que al fin y al cabo tu pensamiento sí está atentando para ti, es de riesgo, ¿no? Y entonces eso es lo que experimenta la persona con ansiedad. Por ejemplo, pensando en la pandemia, hoy día estamos regresando. Efectivamente todos, yo creo que todos, no hubo alguno que no viviera ansiedad, ¿no? El miedo que inyectaron a la sociedad, pues creo que afectó, y entonces todo el mundo nos fuimos a nuestras casas, nos apanicamos. Pero ¿qué pasa? Hoy día nos dicen que estamos regresando a la normalidad, que estamos en semáforo verde o en amarillo, ¿no? No es que estamos en rojo todavía, pero hay personas a estas alturas, a los 15 meses de que empezó la pandemia aquí en México, aún siguen encerrados. ¿Crees que esto afecte más? Porque hay otros que pues ya estamos regresando a la normalidad, ¿no? Pero una normalidad todavía cuidada. Pero ¿qué pasa con las personas que aún siguen en casa, que temen salir? ¿Qué nos podrías decir acerca de ellos? Digo, no podemos adivinar, ¿verdad? Ni poner palabras, pero tú te dedicas a esto, entonces si nos pudieras hablar. Sí, por ejemplo, sí hablaba mucho de que pudo haber sido un detonante, y de hecho algunas personas que tienen justamente
miedo directo, ¿no? Miedo directo es que lo que sucede, por ejemplo, una persona que tiene miedo a enfermarse, ¿no? Y empezó a tener empieza a tener ataques de pánico, síntomas, ¿no? O sea, de mucho peligro, puedo enfermar, jamás enfermo, ¿no? Porque puede ser justamente el pensamiento, no se cumple, pero dentro del pensamiento es capaz y voy a enfermar. Entonces, obviamente, todo esto, y ahí va como, vámonos a la causa, en donde a qué exactamente es a lo que se le tiene miedo. En donde a la muerte, al sufrir, al enfermar, porque muchas veces justamente es, no, pero es que, ¿qué tal si me enfermo? Y a veces no tiene que ver directamente con la muerte, ¿no? O sea, sí, aparentemente tengo miedo a morir, porque me dicen que voy a morir, pero va muchos factores como alrededor. Por ejemplo, uno de ellos es que lo que pasa todavía me queda mucho por hacer y no puedo morirme en estos momentos. Y aquí entraría el factor control. El factor control también es muy importante dentro de la ansiedad, porque digamos que se le teme a algo que trato de controlar y trato de hacer todo lo posible para evitar que me enferme, para evitar que me muera, y entonces controlo. El control genera tensión y la tensión genera ansiedad. Entonces es empezar a trabajar tanto con la causa verdadera, porque sientes, muchas veces, y fíjate, es algo que he aprendido y también trabajo y ahora sí que, pues sí trabajo con las personas, también conmigo misma, en donde muchas veces a lo que le tememos es algo que es como miedo hacia un futuro, ¿no? Es miedo a que suceda, pero parte del tratamiento, del trabajo con esto, igual y ahorita lo platicamos, en donde es regresar en el momento de ahorita, que posiblemente eso que le temo, justamente ahorita no lo estoy haciendo, no lo estoy llevando a cabo. ¿Me explico con esto que estoy diciendo? O sea, tengo miedo, es que no puede ser, no puede pasar porque tengo muchas cosas que hacer, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahorita para poder llevar a cabo, ¿no? Tus sueños, por ejemplo? ¿O qué estás haciendo ahorita, por ejemplo, con el cuidado? ¿Qué tiene que ver con el cuidado? Es que ¿quién me va a cuidar? ¿Tú te estás cuidando hoy? ¿Me explico para dónde voy? Sí. No, creo que es bastante claro para todos. De hecho, hay una frase que tú mencionas que me gustaría, no sé si queda esa frase que dices, creo que la angustia genera ansiedad de futuro. Si lo puedes mencionar? Ajá, a ver cómo era. No lo recuerdo. Ajá. O sea, como se le llama ansiedad anticipatoria, o sea, el estarte anticipando o el pensamiento anticipatorio hacia por ahí, en donde generalmente, porque de hecho, la frase típica, que dicen ansiedad, exceso de futuro, ¿no? Depresión, Eso. exceso de pasado. Es así ansiedad de como exceso de futuro, porque de alguna manera estás temiendo por el futuro, ¿no? Y bueno, a lo mejor aquí valdría la pena retomar, hay un pasaje que la palabra nos muestra, en donde dice, cada día vive, o sea, tiene su propio afán, vive hoy. ¿Para qué te preocupas de un mañana si no sabes si vas a llegar o no? Si hasta ahorita yo he suplido tus necesidades, ¿como para qué te preocupas? Pero regresamos entonces a lo que tú mencionas, es querer controlar todo. Sí. Sí, y de hecho me encanta ese pasaje y me encanta que realmente es eso, o sea, los afanes, ¿no? ¿Cómo el de afán? Cada día bástele su propio afán. Ajá. Entonces, justamente a eso va. El estar en el momento presente y encargarse de lo que a hoy corresponde. Porque mucho de la ansiedad es estar preocupado, bueno, no mucho, todo, podríamos decir que todo, sí. Es estar preocupado por esos pensamientos que, uno, idea equivocada es que los creemos como ciertos, y dos, es que hay resistencia y hay control por esto, ¿no? O sea, trato de controlar
lo que va a suceder o lo que mi pensamiento me está diciendo que va a suceder. Entonces esa ansiedad y esa preocupación y el miedo se vive de manera anticipatoria. Por ejemplo, hay personas que les detona, por ejemplo, exposiciones, algún examen, o alguna entrevista. Y la ansiedad, si nos damos cuenta, o sea, si nos fijamos bien, empieza días antes. Desde que te enteras que vas a tener el examen o días antes, ya estás experimentando los síntomas de ansiedad. Y hay personas que dicen, no todas, pero hay personas que dicen, lo que pasa es que en el momento que ya lo hice, ya no sentí ansiedad. Fue todo el previo. El sufrimiento es previo a. A mí me ha pasado eso. A mí en también. algunas cosas. A ¿No? mí Y también. ya en el momento ya no. Sí. Y es otra vez, este control. Obviamente no se trata de, ay, siéntete culpable porque te estás teniendo miedo y te estás anticipando y es una mala manera en cómo, no. Porque una de las cosas que también creo aparece un montón es la culpa. Entonces, no se trata de sentirse culpable y es que entonces, ¿cómo le hago? Porque al fin y al cabo, de verdad, es parte de los síntomas, estos pensamientos que vienen con mucha fuerza y no se va a resolver. Este es un punto súper importante que entendamos las personas que estamos alrededor de los que experimentan ansiedad, pero también las personas que experimentan ansiedad, no, a más lucha y a más resistencia, con más intensidad aparece. Entonces, claramente si generas culpa y este sentimiento de debo de cambiar, ya no quiero sentir esto, ya no quiero, y resistencia, más viene el pensamiento obsesivo, o sea, más viene con fuerza este pensamiento. Igual los síntomas, sientes la taquicardia, sientes como todas estas sensaciones y entonces las personas empiezan a desesperar porque ya no quiero que se vaya, que se vaya, que se vaya el síntoma, o sea, ya es súper desagradable. Y entonces generan resistencia, pero ahí he aquí el círculo de la ansiedad, que se genera resistencia hacia los síntomas y entonces esa resistencia, cuando tú te fijas en algo, siempre me encanta poner este ejemplo porque a mí me sucedió cuando yo me caí de la bici y me di un raspón gigante, yo no me había dado cuenta que tenía un raspón gigante. No me dolía, pero cuando volteé a ver mi raspón, me empezó a doler. Díganme si no les ha pasado que se cortan, ni idea, ni en cuenta. Cuando ya ponen su atención en la herida y ven la sangre, el escándalo, ya empiezan a tener una sensación, porque digamos que el dolor está vinculado también con la interpretación del dolor. Y entonces se magnifica. Es lo que sucede con los síntomas. Y también con el pensamiento. Ahí está el pensamiento, ahí está el pensamiento, ahí está el pensamiento, más. Y la ansiedad sube. La ansiedad sube, el síntoma sube, el pensamiento o sea, los pensamientos obsesivos que son síntomas también de la ansiedad sube y así te vas. Y jamás llegas al descanso o a regular o al equilibrio de la ansiedad. Es entonces cuando sí se necesita, un trabajo. Yo creo que una de las claves es muchísima compasión, regresando a esta parte como de, ok, cada día tiene su propio afán y entonces, pero no es eliminar y resistirte a lo que estás sintiendo, a la ansiedad, sino está bien, la estoy sintiendo, pero también voy a darme la oportunidad de vivir el día de hoy, el presente. Digo, es algo más complejo de lo que... Pero a lo mejor valdría la pena que adelante o el siguiente programa tú nos amplíes un poco de esto, porque creo que son herramientas que quizás muchas personas que están detrás, que nos están escuchando, necesitan. Ahora, siguiente, Denise. ¿Por qué se considera la enfermedad del siglo? Esa es una pregunta. Pero yo quiero aportar algo, Denise. O sea, quiero también añadir a esta pregunta. Esta sociedad es una sociedad que quiere controlar todo y ahorita acabas de mencionar que el control te lleva, o sea, te estresa porque no lo puedes lograr y el estrés te lleva a la ansiedad. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama entonces la enfermedad del siglo? No sé si van de la mano estas dos cosas, si nos puedes hablar acerca de esto. Sí, yo creo que sí va mucho de la mano.
tiene muchísimo, muchísimo que ver y me voy a ir por dos vías. Yo creo que sí tiene que ver pues el momento que estamos viviendo, y digo siglo y más allá del siglo, creo que sí fue un gran detonante la experiencia que tuvimos de la pandemia. Estamos hablando que se dispararon los números. Por ejemplo, danos un dato, ¿podrías mencionar Es que sí algo? tenía el dato, no voy a mentir, no les voy a inventar números, pero era grande el número. O sea, era bastante, las estadísticas estaban muy elevadas de cómo se había disparado los términos, pues enfermedades mentales, ¿no? Una de ellas, gran parte, justamente la ansiedad. Entonces, y me voy a ir por el otro lado, que creo que tiene que ver hablando culturalmente y a nivel como de las emociones. Aquí voy a entrar y salir en este tema de las emociones, que yo creo que, pues sí, al fin y al cabo es esta tensión emocional que no se permite. Las personas muchas veces no se permiten sentir ciertas emociones, como la tristeza, como el enojo, ¿no? Porque son negativas según muchos. Yo he escuchado, y de hecho yo crecí escuchando a veces esto, hay las emociones negativas, cuando las emociones no son negativas, las emociones son emociones. Y las emociones de hecho son adaptativas. Sentimos las emociones para podernos adaptar. Sentimos tristeza para podernos adaptar en una situación de una pérdida. Porque yo estoy reflejando que he perdido a una persona. Siento enojo porque de esa manera yo me puedo defender de lo que no me gusta. Y puedo defender como mi espacio y puedo defenderme a mí. Entonces, hoy día está mucho de tienes que ser feliz. Sé feliz, sé feliz, feliz. Inmediatez, rápido, todo ya, no aguantas. Procesos no, ¿me explico? Y es entonces donde sí, felicidad. ¿Cómo? No seas negativo, no te pongas triste, debes de ser feliz, feliz, feliz. Y este mensaje que sí o sí, inconsciente o no inconsciente, aquí lo traemos. Y en donde encuentro a muchas personas y yo misma, que yo a veces decía, ¿por qué estoy llorando? Y te juzgas. Y te juzgas a ti mismo, contienes la emoción y esa emoción no se va a ningún lado, se queda ahí guardada. Imagínate ir guardando durante tanto tiempo un montón de emociones. ¿Qué es lo que se transforma? Se transforma en ansiedad, porque es tensión acumulada. Es entonces cuando todo esto, hablando culturalmente, hablando socialmente, en las familias, de todo lo que hemos estado hablando, se juntan los factores y la combinación perfecta para que detone la ansiedad en las vidas de las personas. Ok, tendría algo que me gustaría que nos aportaras. Hay una frase que dicen, para entender a un alcohólico se necesita otro alcohólico. Pero lo que yo quiero preguntarte es, para entender a alguien que vive con ansiedad, ¿cualquier persona puede entenderlo? ¿O realmente alguien que ha vivido la ansiedad puede entender al otro que vive ansiedad? Porque creo que hay como muchas frases ya hechas que se les dice al que vive ansiedad. A ver, ¿qué nos podrías decir acerca de esto? Yo creo que para poder entender, o sea, sí, este nivel de empatía, yo creo que sí podemos tener las personas que ya hemos experimentado por ansiedad. Porque otra vez, sí se puede, obviamente estudiándola, ¿no? Estudiando cuáles son los síntomas a nivel del pensamiento, porque claramente las personas, otra vez regreso a las frases, en cuanto, espérate, o sea, tranquilízate, ¿no? Estás exagerando y no están exagerando. Se siente a nivel físico y dices que no me lo estoy inventando. Van al doctor y no dicen, es que yo estoy sintiendo la taquicardia, yo estoy sintiendo el hormigueo, se me entumeció la mano. Y los doctores, no tienes nada y sientes que nadie te entiende, porque como si te lo estuvieras inventando. Y quiero decir que sí se siente, o sea, los síntomas físicos son reales y estos pensamientos también. Entonces, claramente sí se sienten entendidas estas personas. Yo les comento, donde yo estoy trabajando ahora, todas las personas que estamos en esta empresa hemos pasado por ansiedad. Hemos salido de ahí, ¿no? O sea, de la ansiedad. Y es entonces como que se genera como un vínculo fuerte, mayor,
a las personas de me siento completamente comprendido. Pero claramente sí hay una empatía posiblemente mayor al haber pasado por ese lugar, ¿no? Pero no descarto la posibilidad y no es, o sea, sí es posible poder entender, pero si te metes a conocer qué es lo que sucede, o sea, qué es lo que está experimentando el otro, porque si no, si vas a decir, no, es que sí, se lo está inventando, está exagerando. Pero entonces el que vive ansiedad también necesitaría como conocer y saber qué es lo que le está pasando a él Oh, mismo. sí, súper, súper. Por eso decía, por eso dije, bueno, pues de paso digo cuáles son los síntomas, si se identifican, porque lo que sucede es que no saben. O sea, por ejemplo, un ataque de pánico, dicen, me estoy muriendo, me está dando un ataque al corazón. No dicen, es que es ansiedad, porque lo que pasa es que el sistema nervioso, entonces mi corazón está latiendo rápido, pero mi corazón me está tratando de defender, está tratando de sobrevivir. Y lo único es que me está dando un llamado de que debo llevar las cosas con más calma. No existe esto, o sea, las personas que experimentan ansiedad no lo saben. Entonces, en el momento, yo creo que de hecho el paso número 1 es que la persona que experimenta ansiedad, saber, conocer, dices, wow, no estoy loco, no me siento solo, hay alguien más que lo vive. Entonces, este nivel como de, ok, sé, ya ahora entiendo lo que me está sucediendo, da un nivel de tranquilidad, digo, no se cura, ya va a desaparecer, pero baja los niveles de ansiedad muchísimo al saber qué te está pasando contigo. Es fácil que cuando se vive ansiedad, las personas hablen, busquen ayuda, lo comenten o sienten vergüenza por todo lo que está pasando, porque hay muchos pensamientos. Tú mencionabas, lo primero que viene es un pensamiento irracional o un pensamiento, será, no me van a entender, ellos que saben, ¿hay algo así? Sí, la mayor parte de las veces las personas sí sienten como miedo a decirle al otro, a hacer una carga, por ejemplo, podría ser algo ahí, algunas personas, otras personas miedo a que no los entiendan, miedo a que justamente que los juzguen. Sobre todo estos miedos yo creo que sí existen y entonces lo que sucede es que se aíslan. Entonces, ¿Experimentan vergüenza? sí, la vergüenza, porque una de las cosas que puedes encontrar en muchos casos, porque no quiero generalizar, pero en muchos casos es la culpa genera vergüenza. Culpa por muchísimas cosas, o sea, puede ser por tener el pensamiento, puede ser como por, es que nunca fui responsable, nunca me hice cargo de mi mamá o nunca me hice cargo de mi papá y entonces yo siento mucha vergüenza y mucha culpa de no poder hacerlo. Exigencias, hay muchísimas exigencias también en muchas personas en donde hay este sentido como perfeccionista, este sentimiento como del hacerse cargo, ¿no? Y entonces como no estoy rindiendo como debería rendir, porque digamos que ya no es externo, sino ya se vuelve propio. Por ejemplo, en donde justamente, ¿no? Las exigencias de las etapas de la vida, en donde puede ser una persona de 40 años, no sé, que dice, es que no tengo hijos, ¿no? Pero me están diciendo, me están presionando todos, y entonces debo de, y entonces me siento culpable porque no tengo, y entonces, pero vives por el otro, vives para el otro. Estas exigencias, pero es acá adentro. Pero será también que no puedo poner límites a los demás, o sea, no aprendí eso, porque podrán decir muchas cosas y presionarme, pero si yo tengo la convicción, no me podría afectar. El problema es lo que tú mencionabas, la baja autoestima, y entonces por querer agradar a los demás yo vivo con toda esta carga, pero esta carga me afecta. Justamente. Sí, porque tal igual, en muchísimos casos aquí la cosa es que hay un olvido de ti ti mismo. ¿Necesitas entonces rescatarte a ti mismo? ¿Necesitas trabajar contigo mismo? Ok. Yo sé que el tiempo se está yendo, Denise. Sí. Yo no sé si nos podrías pues dar una segunda charla porque quedamos cortos en el tema y creo que da para mucho.
realmente es aprovecharte tu conocimiento para pues para ayudar a todos los que nos están escuchando. Me gustaría terminar con esto. ¿Qué les dirías a mamás que hoy día tienen niños que están manifestando esto? ¿Qué les dirías a ellas? Uy, sí. A Sí, ver. yo creo que sí sería bueno que en dado caso de que si alcanzan a ver en sus hijos, ya sea a nivel temprano, puede ser en la infancia, puede ser en la adolescencia, que si están viendo como ahí algunos síntomas como miedos, pues sí, al fin y al cabo bastante notorios, irracionales, inseguridad, todo eso, yo creo que sí sería bueno el informarse, o sea, como papás, de hecho aprovechando ahí de Ansiedad Kids, o sea, en donde, bueno, o en las redes, ¿no? En donde cómo poder llevar como papá y cómo ayudarle a mi hijo, y si fuera necesario, buscar la ayuda pertinente, ¿no? La ayuda necesaria, porque yo creo que si se agarra desde, o sea, si se trabaja desde la infancia, adolescencia, se puede hacer bastante y no dejar como que siga como reforzándose más, ¿no? O sea, como que poniéndose de manera estas creencias justamente como más fuertes, que después sí se puede trabajar, o sea, totalmente sí se puede trabajar, lo único es que a veces es un poco más difícil, ¿no? Porque ya hay todo un bagaje, ya hay toda una historia con este tema. Entonces, pues eso yo recomendaría, el poder como meterse, informarse, buscar más sobre esto, de qué manera yo como papá, porque al fin y al cabo hay una responsabilidad todavía de que yo puedo hacer algo para ayudarlo. Y también si se necesita la ayuda necesaria. Ok. ¿Crees que también los padres necesitan buscar ayuda para saber qué hacer? Sí. Porque quizás la próxima semana hablaremos, ¿se hereda? Oh, ¿O se enseña, se modela, ¿Nos hablarías la próxima semana? sí. Ok. Bueno, pues no sé si quisieras decir algo ya para terminar, Denise. Pues yo creo que sería eso. Todo lo que hablamos Ok. queda inconcluso igual y después platicamos más cómo trabajarla, qué se puede hacer. Bueno, eso creo que para la próxima semana, para dar herramientas, creo que vas a dar ejercicios para que la gente pueda trabajar. Entonces, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Pues Denise, la verdad te agradezco este tiempo, gracias, es muy valioso. Gracias por hablar acerca también de tu experiencia, ¿no? Pero sin duda hoy día, bueno, has avanzado. Quizás también eso, a lo mejor la próxima semana hablarás más, pero valoro mucho que hayas estado aquí y con este tema. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Grandemente. Te amo, hija. Te amo. Y a ustedes también, pues agradecemos que nos hayan recibido. Recuerde, la próxima semana tendremos segunda parte del tema ansiedad. No se lo pierda, creo que vale la pena. Todo este es una información muy valiosa que le puede ayudar en caso de que usted o viva con ansiedad o alguien con usted vive con ansiedad, le puede apoyar. Que Dios le bendiga. Próximo miércoles, 8 de la noche. No se desconecte. Hasta luego.